A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro programa Echa tu pan sobre las aguas. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente delante del Señor y delante de cada uno de ustedes, exponiendo su palabra. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y la misma está ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callao de Juana Díaz. Hace 37 años, vamos a cumplir ahora en marzo, que estamos sembrando la semilla de esperanza, echando el pan sobre las aguas. Y no es que lo echemos físicamente, es que creemos que esa semilla, la semilla de la palabra de Dios, cuando se propaga y llega a tierra fértil, produce una gran cosecha. Asimismo, los agricultores en el tiempo antiguo, cuando el río Nilo crecía, ellos aprovechaban y tiraban la semilla al agua. Para otros era un desperdicio, pero ellos conocían que el río mismo iba a llevar a las tierras fértiles de sus bordes esa semilla. Y cuando se recogiera el río, esas semillas iban a brotar y le iban a dejar una gran cosecha al pueblo egipcio. Nosotros lo aplicamos a la fe. Regamos la semilla, no sé hasta dónde llega, pero sé que si ha llegado a tu vida y la has creído, te convierte en una cosecha fértil para que Dios te recoja. Te convierte en un creyente del Evangelio, un seguidor de Jesús. Llámanos al 787-259-1155. Hoy quiero que busques la Biblia, la palabra que nos da vida, el alimento de nuestra alma. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así: ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Otra versión también dice: dan testimonio a mi favor, atestiguan acerca de mí, me señalan a mí, dice Jesús. Y mi pregunta es, ¿estamos dando testimonio de que Jesús es nuestro Señor? Tal como las Escrituras dan testimonio de Jesús, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando testimonio de que Él gobierna nuestras almas? Hay muchas interrogantes sobre la persona de Jesús. Muchas personas no conocen realmente a nuestro Señor Jesucristo. Lo confunden con estatuas, con pinturas, y nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y nosotros tenemos que dar testimonio de eso. ¿Existió realmente Jesús o es un mito? ¿Habrá evidencias fuera de la Biblia que dan testimonio? Claro que sí. Vamos a examinar la historia en este momento. Primeramente al historiador Flavio Josefo. Este hombre era un judío excelote. Este hombre fue reclutado en una revuelta y puesto prisionero. Se levantaba contra el imperio romano que luego él le servía. Él fue reclutado debido a su capacidad intelectual y era un hombre muy habilidoso, hablaba varios idiomas, escribió libros que quizás a lo mejor algunos de estos libros tú los has leído. La guerra de los judíos, las antigüedades de los judíos, donde él mismo atestigua en el capítulo 18, versículo 3,
por aquel tiempo existía un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó varios milagros y fue maestro de aquellos que aceptan con placer la verdad. Él atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo, delatado por los principales responsables de entre los nuestros, o sea, de los religiosos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Eso es parte de la escritura de un libro del historiador Flavio Josefo. Josefo no era judío ni seguidor de Jesús, era una fuente no cristiana. Cuando te digo que no era judío, era que no era uno de los practicantes religiosos que seguían a Jesús, porque por raza sí era judío. Él tenía confiabilidad. Otro de los escritores fue Tácito, un historiador, pero este era romano, durante el primer siglo después de Cristo. Y su obra Anales hace referencia a sucesos históricos en Roma relacionados al incendio de Roma y escribió bajo el imperio o el emperador Nerón. En consecuencia, por acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos. Eran aborrecidos por sus acciones y ellos tomaban su nombre de Cristo. Fíjense que mencionaba a Cristo y decía que había sido ejecutado durante el mandato de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esto se encuentra en Tácito, Anales 15. Otros, como Plinio el Joven, Suetonio, Orígenes, también escribieron sobre el personaje de Jesús. O sea que la historia menciona y da testimonio de Jesús. Mi pregunta es, ¿y nosotros? ¿Testificamos que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios? Las Escrituras hacen morir los mitos. Jesús no es un mito. Un mito es una creencia, un relato tradicional que narra acontecimientos protagonizados por dioses, por la mitología, por héroes o seres sobrenaturales o monstruos, etc. Es una creencia extendida, pero falsa. Así que nosotros que hemos conocido la verdad, la hemos creído, somos testimonio de ella, hemos testificado que Jesucristo vive, que Jesucristo es real, verdadero, que existió y existe todavía a través de su Santo Espíritu. Vamos al testimonio judicial de los hombres. Por eso, el libro de Juan en el capítulo 5, versículo 31, donde te habla el testimonio propio de un hombre y te dice que era inaceptable y despertaba sospecha que un hombre diera testimonio de cualquier cosa que creía, porque debía estar respaldado por otros testimonios y por lo menos 2 testigos, tal como dice el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, en el capítulo 17, 6. Te dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de solo un testigo. Y Deuteronomio 19, 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mateo 18, 16 lo recalca. Dice, sobre el que tú crees que tiene algo contra ti, vete y búscalo, reúnete con él a solas. Mas si no te oyere, toma para contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Necesitamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, testificara y diera testimonio real y verdadero, respaldado por testigos. Por eso vamos a llamar 5 testigos, 5 testimonios de Jesús, para que nosotros podamos entender, aunque lo creemos, de su autoridad y de su poder. Él mismo decía en Juan 5:32, otro
es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el primero que dio testimonio de Jesús para que nosotros lo imitemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El primer testigo, el primero que da testimonio, el Espíritu Santo, el que facultaba a Jesús y nos faculta a nosotros. Primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y continúa diciendo en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto contrario a lo que muchas sectas dicen, que siguen a Jesús solo, que siguen siendo y que testigos de Jehová, y todo eso son tres, cumpliendo la ley, la primera ley de Deuteronomio. Un testigo que llevamos nosotros adentro, un testigo interior, un poder que obra en Jesús y obra en nosotros. El Espíritu Santo. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y el libro de los Hechos, que cuenta el poder del Espíritu actuando a través de los discípulos, a través de los apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está Dios contigo? El Espíritu Santo está obrando en ti. El Espíritu Santo te ha apartado para ser santo, te ha ungido, te ha consagrado, te ha puesto a un lado para que haga su servicio. Segundo, testimonio que testifica sobre Jesús. Juan el Bautista. En Juan 5:33-35 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él dio testimonio permanente y continuo, un mensaje digno de confianza. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Lo que se supone que tú y yo prediquemos y somos testigos de que Jesús está vivo y lo opera dentro de nosotros. Mateo 3:1, 2 y 8 te dice que Juan el Bautista predicaba así: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Les queda poco tiempo. El fruto malo está destinado al infierno. Y el que viene es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De qué él dio testimonio? De lo que se supone que tú y yo demos. De la verdad, de Cristo mismo. Él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo decimos nosotros. Juan reflejaba a Dios. Era una antorcha que ardía y alumbraba. Mostraba el camino de Dios para salir de las tinieblas. Mostraba a Jesucristo, porque Jesús irradiaba la luz de Dios. Dios es luz y Jesucristo es la luz del mundo. Pero ¿y nosotros? ¿Damos testimonio de eso? El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde, sino que brilla entre los hombres para dar a conocer la verdad. Damos testimonio de Jesucristo, hablamos la verdad, nos metemos donde se necesita la luz, guianza, claridad, donde se va contra la ignorancia, contra los mitos, y proclamamos que Jesucristo vive porque está en nosotros, tal como estuvo también el Espíritu de Dios en Jesús y en Juan el Bautista. Tercer testimonio sobre Jesús, Él mismo, Jesucristo. En Juan 5, versículo 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio,
para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sigue haciendo milagros Jesucristo a través de ti. Das testimonio de que Jesucristo vive, porque tú no tienes el poder de hacer milagros, ni de predicar, ni de enseñar con unción si Jesús no está dentro de ti. Él hacía obras milagrosas y sus obras milagrosas fueron de mayor testimonio que las de Juan el Bautista. Por eso él decía: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Las obras que el Señor hacía fueron otorgadas por el Padre. Él mismo lo decía: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él decía: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesucristo mismo da testimonio de Él. Cuarto testimonio que evidencia a Jesucristo, que nosotros tenemos que cumplir. Te dice: el testimonio del Padre. El Padre fue el planificador de la salvación de la humanidad. Y Él menciona: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cuarto que da testimonio sobre Jesucristo, de que fue enviado a la tierra, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y ascendió a los cielos y está sentado porque fue resucitado con el poder del Espíritu Santo. Está sentado junto al Padre intercediendo por nosotros. Lo verifica el Padre a través de las Escrituras. Por eso Jesús decía en Juan 14:11: creedme, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo a través del Espíritu moran en nosotros. Damos testimonio de eso. Respetamos y tememos al Dios vivo. Hablamos sobre Él, sobre la verdad. Somos valientes para arrebatar el reino de los cielos. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, en Nazaret, Jesucristo, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Solo el hijo que tenía padre tenía el derecho de hablar en público. A él lo reconocían como bastardo, pero Jesús testificaba de que su padre era Dios y por eso trataban de matarlo. En Juan 5:37 dice el Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? El testimonio de Dios da evidencia de que Jesucristo vive, de que Jesucristo se manifiesta en este tiempo, además de la historia, además de las Escrituras que dan testimonio de Jesús. Lo estamos dando nosotros. Estamos considerando todos estos testigos, todos estos testimonios. Quinto, la palabra de Dios. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios mismo envió a su Hijo. Dios, como te acabo de decir, por amor. Pero Gálatas, las Escrituras inspiradas a Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 6, lo dicen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que comprase, para que libertase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón
el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso podemos hablar con el Padre, por eso lo consideramos papito, por eso sabemos que Él está con nosotros, porque Jesucristo mismo logró comunicación, logró el camino para llegar a Él. Dios preparó el camino a través de su Hijo. Cada vez que habló, cada vez que apareció en teofanía, cada vez que actuaba, daba testimonio de el plan que quería hacer con la humanidad. Algunos lo vieron y oyeron, creyeron, pero la mayoría no, porque en Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él trajo el camino. Nosotros estábamos extraviados, extranjeros, peregrinos. Nosotros no conocíamos a Dios, no éramos su pueblo, tampoco éramos ciudadanos del cielo. Pero su Hijo Jesucristo vino y dio testimonio del Padre. Estamos dando testimonio nosotros de Él, de lo que Él hizo, como puerta al cielo, como pan que descendió del cielo, como la vida y la resurrección. Estamos dando testimonio de que Él nos ha guiado y que Él es el buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. La Biblia dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Estamos dando testimonio de Jesús al creer las Escrituras. ¿Qué hacemos con las Escrituras? Las guardamos, solo las llevamos a la iglesia cuando vamos, la tenemos como un talismán para que nos guarde como amuleto. La guardamos y no la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos. Sin embargo, las Escrituras son las que atestiguan acerca de Jesucristo, señalan a Jesús. Tenemos evidencia. Jesucristo no es un mito, no es un amuleto que colgamos en el cuello con un rosario. No lo tenemos en cuadros para que cuide nuestra casa o estatuas para que podamos rezarle. No, Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo dentro de nosotros si lo aceptamos como Señor y Salvador, como nuestro Dios. Él va a habitar en ti, Él va a habitar en mí. Y por medio de ti y por medio de mí se va a mostrar a los demás. Así como se mostró en la historia, así como Josefo hablaba de él y Tácito, y otros como Plinio el joven, Sustonio, Orígenes, tal como cada discípulo hablaba de él y testificaba y moría por él. Los apóstoles fueron como tal. Jesús le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. El evangelio se ha regado, está llegando al Medio Oriente, está llegando a Pakistán, está llegando a Irán, está llegando a los países árabes, está llegando a África, llega a Australia, a todos los lugares del mundo, a través de los creyentes que han conocido a Jesús, que dan testimonio de Jesús. Las Escrituras nos han convencido a través de estos 5 testimonios. Llámanos al 787-259-1155. Que nadie te calle la boca. Sé tú un portador de la verdad, como lo ha sido el Espíritu Santo, facultándonos, convirtiéndonos en testigos, como dice la palabra, que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros y nos convertiría en testigos, como lo hizo Juan el Bautista, que murió a través de Herodes, asesinado simplemente por no negar la verdad, como lo hizo el mismo Jesucristo al testificarle a todos, diciendo quién lo había enviado: el Padre. Quién hablaba a través de él, quién hacía las obras milagrosas que él hacía, quién le daba la sabiduría para poder hablar como él hablaba, para enseñar como él enseñaba. También como lo testificó el Padre, escrito por amor. Esa Biblia pequeñita que tenemos en las Escrituras, Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la misma palabra de Dios que tenemos que escudriñar nos dice que Él envió en el cumplimiento del tiempo a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimirnos. Recuerda, tal como Dios hizo que preparó el camino y Jesucristo lo transitó, hazlo tú en este momento. Su palabra está morando en ti. La Biblia dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay que escudriñar las Escrituras, hay que dar testimonio de Jesucristo, de que no es un mito, es un hecho, es un mensaje verdadero, para que los demás tengan la oportunidad de entrar en ese camino. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las Escrituras lo afirman. La historia da evidencia. Y nosotros, y cada uno de nosotros, testificamos de que la vida que poseemos le pertenece a Dios y Él nos usa con poder, o simplemente esa luz, esa unción y ese poder lo escondemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en todos los lugares que vamos. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra impacte, que esta palabra rompa cadenas, que esta palabra realice, Señor, para lo que tú quieres, Señor, producir en los corazones de las vidas que le escuchan. Oh Dios, que sean luces en medio de las tinieblas, Padre amado, que hablen sobre las Escrituras, que son la verdad, Señor amado, que muestren el poder de Dios, del Espíritu Santo, Señor, en milagros, Señor, con la sabiduría de la predicación, de la enseñanza. Métete en las prisiones, métete en las casas de ancianos, métete en cada familia, Padre de la gloria, métete en todo lugar donde llegue esta palabra, estremece, levanta, Señor amado, valiente, que puedan proclamarla. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y sé tú con los enfermos, Dios mío, que confían en ti. Padre, y muéstrale que tu palabra tiene poder, que Jesucristo vive. Gracias te damos, Padre amado, por cada oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, de poderla enseñar, Dios, y que esa palabra llegue y supla la necesidad del pueblo hambriento. Señor, que espera un milagro de ti, porque sabe que tú vives y reinas. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que viene de lo alto, de esa unción poderosa, Padre amado, que atraviesa estos medios, Señor, y se mete en toda corriente, Padre amado, del aire y llega a oídos que están prestos a escuchar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.